Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiado en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. Doy medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayuda en este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo darte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre me das consolación. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Lucas. Lucas 20 hoy. Lucas 20. Eso se encuentra en la página 1097, Lucas 20, so Luke 20. No terminamos Lucas 19, pero lo que nos toca el tema del Domingo de Ramos, y como esto se acerca en el mes que entra, lo voy a dejar para el mes que entra. También deben encontrar en sus mesas unas hojas con versículos bíblicos. También vamos a leer esas hojas. Y si alguien no tiene, tengo copias extras. ¿Alguien no tiene? ¿Todos tenemos? ¿Algunos no tienen? Ok. Gracias. So, a whole bunch of the back, I think. Y lo que vamos a estudiar hoy es de Lucas 20. Vamos a estudiar nada más versículos 1 a 8, donde dice la autoridad de Jesús puesta en duda. Eso es lo que vamos a leer y estudiar hoy. Y como pueden ver, el tema de hoy es la autoridad de Jesús. Y ese tema es bastante importante. Y temas de autoridad son importantes. No sé si en algún momento te has enfermado, vas a un médico, estás ahí en su oficina y miras ahí en la pared, cuadrado ahí, sus certificados, sus diplomas. No sé si has leído esto, pero sobre todo eso está ahí para que te des cuenta. Ese doctor tiene la autoridad de una asociación de médicos o de una escuela o de un estado. Es decir, este doctor tiene autoridad de hacer lo que tiene que hacer. Y si es una cirugía de una mano o si es algo mucho más delicado de tu corazón o de tu cerebro, tú quieres saber que ese doctor es la persona que dice que es y que en realidad sí tiene la autoridad que dice que tiene, ¿verdad? Esto es asunto de la autoridad. Y si es importante poder confiar en tu médico, ¿no es mucho más importante poder confiar en la palabra de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué hacemos aquí? Estudiamos la palabra de Dios y tratamos de seguir lo que dice en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Decimos a nuestros hijos que deben seguir lo que dice Dios. Dejamos de hacer ciertas cosas basado en las enseñanzas de Jesús. Hay
cosas que cuando seguimos a Jesús ya no hacemos, lugares donde ya no vamos, por ejemplo, ya no seguimos los vicios, ¿verdad? Basado en la palabra de Jesús. Y ciertas cosas tratamos de hacer, por ejemplo, tratamos de seguir lo que dice, de ser pacientes, tratamos de perdonar aunque sea difícil, tratamos de seguir lo que dice en cuanto a nuestra sexualidad, aunque a veces no nos gusta, ¿verdad? Todo esto basado en la autoridad de Jesús. Pero también mucho más importante, el mensaje principal de Jesús en parte es para esta vida, pero también sus palabras son para lo que viene después de la muerte. Y Él es el que nos dice, hay algo después de la muerte, existe una eternidad. Y Él dice, si me siguen a mí y están perdonados por mí, les doy la vida eterna. Pero si no me siguen, se pierden por toda la eternidad. Entonces lo que Él dice cosas importantes y es bueno preguntar, ¿quién es Jesús para decir esto a nosotros? ¿Qué clase de autoridad tiene Él para decirnos esto? Y si lo seguimos, estamos equivocados. Y si basamos nuestras vidas en lo que Él dice, en algún momento Él nos engaña o Él nos defrauda. Y nuestros hijos también quieren saber esto. Porque toda la sociedad está en contra realmente de seguir a Jesús. Y toda la presión de los compañeros, los amigos, de nuestros hijos y de nosotros también. Todo el mensaje de los medios está en contra de Jesús. Entonces, este asunto de la autoridad es algo bien importante en los tiempos de Jesús y también en nuestro tiempo, para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta historia. La autoridad de Jesús puesta en duda. Versículo 1 dice, un día, mientras Jesús, ¿qué? Enseñaba Enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba, ¿qué? El Evangelio. Entonces ahí Jesús haciendo dos cosas, Él está enseñando ¿qué? La palabra de Dios, enseñando enseñanzas importantes para esta vida y para toda la eternidad. Sus enseñanzas. Y cuando dice que les predicaba el Evangelio siempre se refiere al significado de su muerte en la cruz. Esas son las buenas noticias, que la salvación no es por obras, que uno no se salva por sus obras, uno se salva por lo que Jesús va a hacer en la cruz. Eso es el Evangelio. Entonces, Él está hablando sobre enseñanzas para esta vida, pero también sobre la vida eterna. Eso es lo que hacía día tras día tras día Jesús, los 3 años que estuvo en su ministerio público. Y aquí, como decía, estamos en sus últimos días antes de morir. Porque ya pasó el Domingo de Ramos, entonces Él está en sus últimos días de vida. Ya pasaron sus 3 años de ministerio público, está en sus últimos días. Y dice, enseñando ahí, se le acercaron los jefes de los ¿quién? De los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ¿quién? Ancianos. Los ancianos, no decir gente grande, sino decir líderes. Es decir, como una delegación oficial de parte de la ciudad y de parte de la religión de ellos. Pueden imaginar, Jesús está ahí enseñando y viene una multitud de personas importantes. Personas con ropa importante, con puestos importantes, y llegan y se paran ahí frente a Jesús con una pregunta, y es una pregunta importante. Versículo 2 dice, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron, ¿quién te dio esa qué? Autoridad. Y en sí es una muy buena pregunta, porque Jesús está enseñando cosas súper importantes. Cosas para esta vida y para toda la eternidad. Y en realidad esta pregunta es una muy buena pregunta. Si ellos hubieran preguntado a Jesús de buen corazón, habría sido una muy buena pregunta. Si ellos hubieran dicho, Jesús, tú estás diciendo que si te seguimos a ti, tú nos perdonarás y nos darás vida eterna. Muy buena noticia, Jesús.
porque hemos tratado de cumplir los 10 mandamientos y no podemos. Intentamos y fracasamos, intentamos y fallamos. Y nosotros sentimos que no podemos. Y tú dices que tú eres el Cordero de Dios que nos quita nuestros pecados. Son buenas noticias. Pero ahora dinos con qué autoridad nos dices quién eres realmente para decirnos esto. Así hubiera sido otra actitud, ¿no? Pero así no es la actitud de ellos. Porque dice aquí que ellos llegaron a él y lo interrogaron con otra manera de preguntar. Dinos con qué autoridad haces esto. ¿Quién te dio esa autoridad? Es decir, tú no eres de nosotros. Tú no te graduaste de nuestras universidades, de nuestros seminarios. Tú no eres como autorizado por nosotros estar aquí en el templo enseñando. Tú no eres nada, ni nadie. Y nosotros somos la autoridad. Así que ellos ya lo habían descartado, ya lo habían juzgado. Y en realidad no querían para nada reconocer su autoridad de él. Y cuando ellos le dijeron a él, dinos quién eres y cuál es o de dónde sacas tu autoridad, querían que contestara de una de dos maneras, diciendo, mi autoridad es del cielo o mi autoridad es de la tierra. Como que querían, fue una trampa, le tendieron una trampa. Y si Jesús hubiera contestado, mi autoridad es del cielo, ellos habrían dicho, blasfemia, blasfemia. Pero si Jesús hubiera dicho, mi autoridad es de la tierra, habrían contestado, pues eso ya lo sabemos, no eres nada ni nadie. Y su ministerio quedaría sin nada. Pero Jesús es sabio. Y Jesús sabe el juego de ellos. Y no quiere jugar por ellos. Entonces, versículo 3, Jesús les contesta. Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de quién? De De Juan. Juan. Hablando de Juan el Bautista. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? En ese momento, Juan ya había perdido su vida. Por haber predicado, el rey Herodes le había quitado su cabeza, lo había decapitado. Entonces ya estaba muerto él. Y Jesús sabía que los líderes habían rechazado igual a Juan el Bautista. No lo escucharon, no le hicieron caso y lo habían igual rechazado. Entonces su pregunta es, Juan, ¿es del cielo o de la tierra? Entonces, versículo 5, ellos lo discutieron entre sí. Es decir, se apartaron por un momento, como a solas, para pensar, ¿cómo vamos a responder a Jesús? Porque fue un dilema para ellos. Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, que Juan el Bautista vino del cielo, nos dirá, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era ¿qué? Un Un profeta. profeta. Así que ellos se encontraban igual en un lugar difícil, porque realmente no habían creído en Juan el Bautista. Entonces, si hubieran dicho vino del cielo, entonces Jesús lo dijo la respuesta, porque lo siguieron. Pero si ellos hubieran dicho de la tierra, pues la gente creía que era un profeta, entonces lo habrían matado a ellos en ese momento, diciendo, no, Juan es de Dios. Entonces, ellos no saben qué decir, y por eso, dice ahí versículo 6, así que le respondieron, versículo 7, ¿qué dice? No sabemos de dónde vinieron. Ellos no pueden dar una respuesta. Y les pregunto a ustedes, ¿qué clase de autoridad tienen ellos para preguntar a Jesús? Ellos realmente no tenían autoridad de nada de Dios. Ellos debían de haber reconocido la autoridad de Jesús. Aquí estamos en los últimos días del ministerio de Jesús. Estos líderes religiosos, háganse cuenta, estamos hablando de hombres, líderes religiosos que conocen bien las Escrituras, empapados en las cosas de Dios, según aman a Dios, según aman las Escrituras, según son los líderes espirituales de las personas, y ellos habían presenciado los milagros de Jesús.
y la autoridad de Jesús. Por ejemplo, cuando vino un enfermo a Jesús y Jesús dice a la infección, quítate de ese enfermo. Y las bacterias y los virus se huyen porque reconocen la autoridad de Jesús. Cuando viene un ciego, un sordo a Jesús y Jesús dice, quédate sano. Los músculos y los nervios que no funcionaban reconocen la autoridad de Jesús y obedecen a Jesús. Cuando trajeron a Jesús los panes y los pescados para dar de comer a más de 5,000 hombres más, mujeres y niños. Y Jesús dijo a esos pescados y panes, multiplíquense. Las células en estas cosas le hicieron caso a Jesús, porque Jesús tiene autoridad. Cuando Jesús estuvo ahí en el barco con sus discípulos y hubo una gran tormenta del aire, de las nubes, de olas, y Jesús reprendió a esto. Hasta la naturaleza reconoce la autoridad de Jesús y le hace caso. Y estos mismos líderes estuvieron presentes cuando el amigo de Jesús, Lázaro, estaba muerto en el sepulcro. Y escucharon cuando Jesús dijo a un difuntito, sal fuera. Y Lázaro le hizo caso. Ellos habían visto y presenciado la autoridad de Jesús y debían haber reconocido la autoridad de Jesús. Pero no lo hicieron. Y por eso Jesús, versículo 8 dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús dice, no tengo que defenderme delante de ustedes. Ustedes realmente delante de Dios no son nada. Dan ropa importante. Tienen títulos importantes. Sí. Pero yo entrego cuentas a Dios Padre. Y a ustedes no. Y para nosotros yo pienso que hay dos lecciones aquí. Uno, lo duro de corazón que podemos ser como seres humanos, ¿no es cierto? Ellos creían en Dios según. Ellos amaban a Dios según. Ellos con todo conocimiento de las Escrituras. Pero cuando llegó Jesús en su presencia de ellos, no lo reconocieron, no quisieron reconocerlo. Qué tragedia, ¿no? De ser religioso y no en realidad amar a Dios. Y siento que esto es una lección muy fuerte para nosotros. Porque también es fácil para nosotros equivocarnos. Y decir, yo soy religioso, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo conozco mucho de su palabra, yo oro, yo rezo. Y todavía estar lejos de Dios como ellos. Y les pregunto, ¿por qué ellos respondieron así a Jesús? ¿Por qué no quisieron reconocer su autoridad? Quiero que leamos 1 de Juan 2, están las hojas, los primeros versículos aquí. Quiero que leamos lo que dice. Dice ahí, no amen al qué, al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene ¿qué? El amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la ¿qué? La arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Y yo siento que el error de ellos principalmente fue la arrogancia de la vida. Ellos habían cerrado sus corazones a las enseñanzas de Jesús porque ellos querían ser los líderes. El orgullo de ellos, las envidias que tenían, que ellos no querían someterse a las enseñanzas de Jesús. Y a pesar de decir que creen en Dios, cuando Dios apareció entre ellos, no creyeron en Él.
Y yo pienso que para nosotros, en nuestro tiempo, la tentación es hacer lo mismo. Decir, yo creo en Dios cuando me conviene, cuando me es fácil. Pero estas cosas, todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, eso no proviene del Padre. Yo siento que esas cosas son las cosas que nos ganan el corazón a veces. Yo les pregunto, estos líderes religiosos, ahorita, en este momento, ¿dónde están? ¿Hasta dónde llegaron ellos realmente con su actitud de rechazar a Jesús? No sabemos si en algún momento se arrepintieron y pusieron su fe en Jesús. Yo espero que sí. Pero Jesús habla bien claro y dice, el que no me sigue, se pierde. Y esos hombres, tan importantes por unos cuantos años de sus vidas, si nunca pusieron su fe en Jesús, ahorita, ¿dónde están? Y sabemos la respuesta. Y nosotros, en nuestro tiempo igual, si no nos sometemos de corazón a Jesús, ¿dónde estaremos? En 50 años, en 100 años, en 1000 años, en 2000 años. Es lo que tenemos que ver. Sí. Eso es lo primero que tenemos que ver. Lo primero que tenemos que ver es que es fácil ser como ellos. Y no quiero que nadie de nosotros aquí lleguemos a estar con ellos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para no terminar con ellos. Pero también quiero que veamos la autoridad de Jesús, que Jesús en realidad tiene toda autoridad. Él no se defiende a ellos. Él no dice, yo vengo del cielo y necesito probar. Porque no sabemos qué día de la semana fue, pero ya había pasado Domingo de Ramos. Entonces, tal vez fue el lunes, tal vez fue martes. Pero sabemos que el viernes, Él iba a dar su vida en la cruz. Y el domingo, ¿qué iba a hacer Él? Resucitar. Levantarse de entre los muertos. Y te pregunto hoy, ¿esto pasó de verdad? ¿O simplemente es un mito, es una leyenda, es una historia? Si esto es verdad que Jesús resucitó, ¿qué más pruebas necesitas para reconocer su autoridad? ¿Quién tiene más autoridad que Jesús, el Jesús resucitado? No seguimos ni un mito ni una leyenda. Seguimos al Jesús resucitado y Él tiene toda autoridad para las personas en tiempo de Él y también para las personas en nuestro tiempo. Quiero que leamos versículo 2 aquí, Mateo 28, lo que dice. Esto fue Jesús cuando resucitó y hablaba con sus discípulos. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado, ¿qué? Toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Exacto. Por tanto, dice Él, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús tiene toda autoridad para nuestro tiempo también. Y las enseñanzas de Él son dignos de confianza. Podemos basar nuestras vidas en lo que Él dice. Cuando Él dice que algo es bueno para nosotros. Cuando Él dice que algo es malo para nosotros. Cuando algo es de moda en nuestra sociedad de las enseñanzas de Jesús y cuando alguien no está de moda en nuestro tiempo. Y muchas de las enseñanzas de Jesús en nuestro tiempo no son de moda. La gente dice, tú estás loco. Hasta peor, dicen, tú estás mal.
por creer lo que Él dice. Pero Jesús dice, yo tengo toda autoridad. Y con confianza podemos decir a nuestros hijos, mis hijos, lo que Jesús dice es correcto, es bueno también para nosotros en nuestro tiempo, porque Jesús es la autoridad. Es lo que tenemos que ver. Sí. Un versículo más que viene de Romanos 10, 9 y 11. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si, ¿qué? Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Esto es una promesa de Jesús. Si tú en el corazón crees en Él, te arrepientes de tus pecados y le dices, perdóname. Y si confiesas con tu boca delante de los hombres, diciendo, yo sigo a Jesús, yo creo en Él y quiero obedecerlo a Él. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás, ¿qué? Salvo. ¿Salvo de qué? De tus pecados. Salvo del infierno. Y Jesús dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, y vamos a leerlo todos. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Mira, les pregunté cuando comenzamos hoy, si tú crees en Jesús por tu salvación, ¿estás equivocado? Si tú dices, Jesús, me he portado mal y necesito que me perdones, llegará un momento cuando te mueres que Dios te va a decir, tú no puedes entrar al cielo. No. El que cree en Jesús no será jamás defraudado, dice. Esas son palabras muy bonitas. Hay personas en este mundo que nos mienten. Personas que te dicen, yo te amaré para siempre. Y un año después ya no están juntos. Pero cuando Jesús te dice, confía en mí y te daré vida eterna, no te defrauda, no te decepciona. Él te dice la verdad, porque Él es la autoridad. Yo te pregunto, ¿has creído en tu corazón y has confesado con tu boca? ¿Y qué de autoridad de Jesús? ¿Reconoces la autoridad de Jesús para ti y para tu vida? ¿O eres como los líderes religiosos de los tiempos de Jesús? Con un lado de su boca decían que querían en Él y con el otro lado de su boca no quisieron reconocer su autoridad. Imagínate qué bonito hubiera sido si esos líderes en ese momento hubieran contestado a Jesús diciendo, Jesús, nos equivocamos. Hemos visto tu autoridad. Tú eres del cielo. Y nosotros estamos mal. Hubiera sido muy bonito leer esto, ¿verdad? En las palabras de Dios. Y si tú estás mal hoy delante de Dios, es lo que tienes que decir a Dios. Dios, he estado equivocado en mi vida. Me he equivocado. Pero quiero que me perdones. Y quiero que me cambies. Y desde hoy en adelante, quiero reconocer tu autoridad. Esto es nuestra historia para nosotros hoy. Vamos a terminar hablando con Jesús en oración. Jesús, gracias por esta historia. Gracias por lo que nos dices. Gracias, Jesús, por ser la autoridad. Gracias por ser digno de confianza. Gracias por tu resurrección. Y por no mentirnos, por no engañarnos, por no defraudarnos. Gracias por todo lo que eres. Ayúdanos, oh Dios,
seguirte hoy y siempre. Y si en algo no hemos querido reconocer tu autoridad, si en algún área de nuestras vidas no hemos querido someternos a ti, oh Dios, perdónanos y cámbianos, te pedimos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Pues ahora vamos a seguir cantando una canción más hoy, que es... ...371. Vamos a ponernos de pie para cantar. 371. Cuán dulce es confiar. Play the whole thing through because nobody's going to know it.